Como se ha visto en las animaciones anteriores, el manejo correcto de los sistemas de lubricación y sellado se basa no solo en los componentes dentro del turbo, sino también en distintos sistemas del motor o del vehículo. La fuga de aceite puede ser el resultado de un daño interno del turbocompresor, o bien se puede deber a un funcionamiento incorrecto de los sistemas externos. El turbo tiene requisitos de utilización simples: aceite limpio y filtrado adecuado a las especificaciones del fabricante del motor, aire limpio y filtrado y gases de escape limpios. Ninguno de estos requisitos es exclusivo, dependen el uno del otro. La función del aceite es principalmente lubricar todas las partes móviles internas, tanto del motor como del turbo, pero también transporta cualquier residuo o partícula generados por el desgaste del motor, los cuales el filtro debería eliminar. Si no se han respetado los intervalos de cambio de aceite y filtro del motor, la concentración de contaminantes que se transporta por el aceite puede llegar a niveles excesivos. Y en estas condiciones puede ocurrir que se produzcan daños en el sistema de cojinetes del turbocompresor de alta velocidad. Una concentración excesiva de partículas finas, que pueden ser partículas mínimas de carbonilla provenientes del proceso de combustión, convierten el lubricante en un medio abrasivo muy eficaz, que va a desgastar y erosionar el material de los cojinetes, aumentando las holguras críticas hasta que el aceite ya no pueda controlar eficazmente el movimiento complejo de la turbina y la rueda compresora. Esto provoca un movimiento de eje excesivo que suele ir acompañado de un fuerte aumento del nivel de ruido y una reducción del rendimiento. El movimiento excesivo del eje puede causar contacto entre metales dentro de los cojinetes. Esto genera el roce del eje con los segmentos, lo que provoca un desgaste rápido. A menudo a esto le sigue una fuga de aceite por el extremo de la turbina o del compresor, o de ambos, y luego un fallo total. Si el filtro de aceite se ha bloqueado y causa una desviación, el aceite sin filtrar puede pasar directamente al turbo, y las partículas más grandes pueden rayar la muñequilla y el cojinete de empuje, el eje, el collarín y el orificio del cojinete. Estos ya no funcionarán correctamente. Si la contaminación del aceite ha sido grave, incluso si se cambian el aceite y el filtro, tal vez no sea suficiente para eliminar la amenaza para un turbo nuevo. A menudo se pueden acumular residuos en el cárter de aceite, los conductos del motor y, en casos graves, puede cubrir muchas piezas del motor. Después, cuando se añade aceite nuevo al motor, los contaminantes residuales lo contaminan rápidamente y puede repetirse el mismo tipo de daño. En casos muy graves, la única solución puede ser desmontar y limpiar todos los componentes contaminados en el interior del motor y los sistemas asociados, a fin de evitar cualquier daño posterior en los turbos. A menudo, el tubo de entrada de aceite al turbo puede estar contaminado y a veces se puede acumular carbonilla debido al calor proveniente del colector de escape, lo que limita gravemente el flujo de aceite. No alcanza con soplar a través del conducto con aire comprimido. Y Garrett aconseja cambiar el tubo de entrada de aceite cada vez que se instale un turbo nuevo. Algunos motores utilizan un filtro en línea en la entrada de aceite y en los casos de contaminación grave, al igual que cualquier filtro, estos pueden bloquear y evitar que el aceite entre en el turbo. En este caso puede parecer que el turbo se ha deteriorado por falta de lubricación, pero la causa principal es la contaminación del aceite. Se deben cambiar el tubo de entrada de aceite y cualquier filtro en línea antes de cambiar un turbo. La garantía Garrett no cubre los daños causados por la contaminación del aceite. Otro ejemplo de contaminación del aceite ocurre cuando el combustible no quemado entra en el sistema de lubricación. Esto puede deberse a una combustión deficiente, a componentes del motor desgastados o a inyectores de combustible que no funcionan correctamente. Una alta concentración de combustible en el aceite reduce la capacidad del aceite para controlar la turbina y la rueda compresora. Además, se reducen las propiedades lubricantes del aceite, lo que permite el contacto entre metales con los mismos resultados: un turbo destruido.
Una de las causas más comunes de daños prematuros en un turbo, que puede ocurrir minutos o incluso segundos de arrancar el motor, se conoce como arranque en seco. Durante el arranque en seco, el turbocompresor se pone en marcha con aceite insuficiente. En la mayoría de los casos es totalmente evitable. Al funcionar a velocidades tan altas, un retraso de apenas unos segundos en la recepción del aceite puede destruir el sistema de cojinetes. Es de vital importancia asegurarse de que el turbo haya recibido el suministro de aceite correcto, especialmente después de haber revisado o reparado el motor o incluso después de haber cambiado el turbo. De todos modos, es importante entender lo que puede suceder durante un simple cambio de aceite y filtro. El cárter de aceite y el tubo de recogida de aceite de la bomba se vaciarán completamente. Además, el sistema de presión de aceite también puede estar completamente drenado de aceite. Esto se aplica particularmente en el caso de un motor antiguo, donde puede haber desgaste de la bomba de aceite con holguras más grandes que permiten que el aceite se filtre. Además, cualquier válvula antirretorno en el sistema de presión se puede bloquear por acción de los contaminantes y quedar abierta, dañarse o dejar de funcionar. En estas condiciones, el lado de alta presión del sistema de aceite se puede vaciar por completo. Esto significa que cuando el motor se rellena con aceite, el conjunto del sistema de aceite hasta el turbo puede estar vacío de aceite pero lleno de aire. Luego, durante el primer arranque del motor, en la bomba de aceite hay tanto aceite como aire, por lo que se produce un fenómeno de cavitación. Durante este primer arranque, la bomba empuja el aire y el aceite y toma tiempo para que el aire se despeje y la bomba comience a empujar el aceite puro. En estos segundos vitales, el turbocompresor ya estará girando a velocidades muy altas sin ningún tipo de aceite. El turbo se destruirá rápidamente, generalmente en minutos o incluso en segundos. Otra razón para la falta de lubricación, el arranque en seco y las fugas de aceite puede ser el uso de una junta incorrecta. Utilice las juntas correctas que no bloqueen la entrada ni la salida del aceite. No utilice material sellante de silicona ni juntas líquidas, ya que si entran en un conducto del turbo pueden destruirlo en segundos. Se debe evitar siempre este tipo de problemas posibles. El arranque en seco sigue siendo una causa común entre los daños prematuros. La mayoría de las veces se puede evitar y no está cubierto por la garantía de Garrett. Hay varias formas de evitar este tipo de daños. Consulte el vídeo de instalación de Garrett en el portal Installer Connect y obtenga más detalles. Si la presión del cárter del cigüeñal es demasiado alta, puede evitar que el aceite y el gas se drenen del turbo y puede causar un bloqueo por aire del conducto. El aceite seguirá la única otra ruta posible y se filtrará más allá de los segmentos en la turbina y el compresor. Compruebe los valores de servicio del fabricante sobre la presión del cárter del cigüeñal para el motor específico. De forma similar, si el nivel de aceite en el cárter de aceite del motor es demasiado alto, puede cubrir la salida del drenaje de aceite y evitar que el aceite drene el turbo. De nuevo, el aceite se filtrará más allá de los segmentos. Cualquier razón que cause un cambio en la diferencia de presión a través de los segmentos puede conducir a fugas de aceite. Por ejemplo, un filtro de aire bloqueado reduce el flujo de masa de aire en el compresor, lo que puede llevar a una caída de presión detrás de la rueda del compresor. Si cae por debajo de la presión en la carcasa central, se producirá una fuga de aceite más allá del segmento, incluso si está en perfecto estado. Las fugas en el sistema de presión de aire, incluidas las mangueras y el enfriador de aire, pueden tener el mismo efecto. Las fugas en el escape o en el sistema EGR, recirculación de gases de escape, también pueden llevar a que se produzcan fugas de aceite del turbo. No se puede sobreestimar la importancia de comprobar todos estos sistemas externos, ya que cualquiera de ellos puede ser la causa principal de fugas de aceite en un turbocompresor en perfecto estado. Se deben controlar estos sistemas y corregir las fallas antes de cambiar un turbo.